Información del Ecuador: el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, uno de los investigados en el denominado caso Metástasis, está a puertas de enfrentar un nuevo proceso legal. Hoy la Fiscalía General del Estado formuló cargos en su contra por el presunto delito de obstrucción de la justicia en el caso de independencia judicial. En este caso también están involucrados los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz, además de otros funcionarios del Consejo de la Judicatura. El fiscal solicitó prisión preventiva para Wilman Terán, Javier Muñoz, mientras que para Maribel Barreno pidió la prohibición de salida del país, presentación periódica y grillete electrónico, al igual que para los otros tres procesados. Y es momento de saludar también a nuestro siguiente invitado a esta hora de la noche, en directo desde el Ecuador. Y saludo cordialmente al abogado José Chalco, constitucionalista. Muchísimas gracias por atendernos, abogado. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, estimado Néstor. Es un gusto estar con usted y con Latinoamérica a través de tan importante medio de comunicación. Un placer. A ver, empecemos abordando el tema de la justicia en su conjunto, porque sí es importante también poner en contexto para que esto se pueda entender en otros lugares de la región. ¿Por qué es tan grave la situación que está enfrentando la justicia en el actual momento? Y sobre todo, los hechos que se han hecho evidentes, valga la redundancia allí, en el último tiempo, de alguna manera ponen en evidencia la enorme crisis a todo nivel, pero especialmente de la justicia que se está viviendo. Indudablemente que se trata de una crisis, y de una crisis de Estado que no es menor. Y no es menor porque precisamente uno de los pilares fundamentales para la vida democrática, para la vida constitucional de un Estado, es que funcione su sistema judicial de manera adecuada, de manera jurídica, ética y en respeto a la norma fundamental como es la Constitución y el ordenamiento jurídico. En el Ecuador estamos mirando una investigación que ha desarrollado la Fiscalía General del Estado, una investigación que apunta precisamente a que se encuentre una serie sistemática de actos presumiblemente de organización delincuencial que tienen como fin precisamente el beneficio y la entrega de ciertas dádivas a cambio de estos para que los bandidos puedan salir de prisión, para que los bandidos puedan precisamente obtener habeas corpus de manera ilegal, inconstitucional, y todo este entramado lamentablemente involucra a distintos operadores del sistema judicial. Y cuando yo digo operadores del sistema judicial, no únicamente nos referimos a jueces, no únicamente nos referimos a fiscales, también nos referimos a abogados que son parte del sistema judicial que lamentablemente se ven en esta lógica de una investigación penal que tiene ya varias personas privadas de la libertad como medida cautelar y que la investigación se sigue ampliando de conformidad con la información que la Fiscalía General del Estado viene entregando. Respecto, insisto, a actos de corrupción de un tipo penal que en el Ecuador, dentro del Código Orgánico Integral Penal, se determina como delincuencia organizada. Es decir, es un tipo penal de precisamente tener distintos actores que consuman acciones o que a través de omisiones buscan precisamente llegar a realizar actos antijurídicos, punibles, dolosos, como es el caso que miramos en el Ecuador. Doctor, ¿en qué medida considera usted que la fragilidad del Estado y su institucionalidad han contribuido a este problema? Y ahí le preguntaría adicionalmente, ¿qué otros factores añadiría usted que han motivado esta crisis? Apreciado Néstor, indudablemente que su pregunta es valiosa. Y es valiosa porque la institucionalidad del país, el Estado mismo y su funcionamiento
está en crisis y en un quebrantamiento. Permítame explicarle. Cuando se hace una construcción social, jurídico-política, como se denomina al Estado, el Estado maneja una atribución que no la manejan otras asociaciones de tipo orgánico, de tipo humano. Déjeme explicar. El Estado tiene el poder punitivo, es decir, la posibilidad de perseguir los delitos. Y el Estado tiene además lo que se denomina el monopolio coercitivo, es decir, la posibilidad de sancionar a aquellas personas que están al margen de la ley. Cuando a usted le falla el Poder Judicial, precisamente el órgano fundamental para el uso del monopolio de la coerción y para el uso del poder punitivo, de estos dos grandes elementos que he señalado, entonces el Estado mismo está en una suerte de ser un Estado fallido. Claro. Esto no es cualquier cosa. Por eso la institucionalidad está en quebrantamiento. Esto es una crisis grave. Y por eso hay que apoyar a lo que hace la Fiscalía General del Estado. Sepa usted, Néstor, que en el Ecuador hemos visto en el último tiempo intentonas sistemáticas y permanentes de destituir a la fiscal general, vía juicio político, vía destituciones ilegales por parte de un consejo de la judicatura, quienes hoy sus vocales, 3 al menos de ese órgano, están también siendo procesados penalmente, y también por lo que en el Ecuador existe que se denomina Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, 3 órganos del Estado buscando que la fiscal sea destituida. Y hoy es la fiscal la que muestra precisamente lo que está sucediendo en el Poder Judicial del Ecuador. Vea usted entonces lo delicado del asunto. Definitivamente, doctor Chalco Salgado. Permítame preguntarle algo adicional. Y yo creo que usted también toca otra de las aristas de este problema o de esta crisis que está vinculada con la participación de la política, y aquí lo pongo entre comillas porque la buena política debería ser entendida de otra manera, o la política en general. Lamentablemente, ese concepto o esa palabra está muy desacreditada en este último tiempo. ¿En qué medida también este hecho, lo que yo le estoy diciendo, ha contribuido a que la justicia pierda su efectividad? Uno de los elementos por los cuales siempre se debe luchar para que no suceda en un Estado constitucional es la politización de la justicia. Es decir, cuando la política, el ejercicio político, el ejercicio precisamente de actores políticos involucran al sistema judicial, porque eso afecta a sus estructuras, no solamente a la famosa independencia externa, sino que se desnaturaliza su función, y es lo que estamos mirando, porque indudablemente en esta investigación hay un actor político permanente, hay un sector y un color político permanente que fueron gobierno en el país y que se involucran en la investigación de la Fiscalía. Y es decir, encontramos que el sistema judicial ha sido permeado por actores políticos, ha sido permeado además por la delincuencia, y como si eso fuera poco, ha sido permeado por los intereses de metros cuadrados, es decir, por los intereses exclusivos de quienes con el poder económico o el poder político buscan sus beneficios. Pero no hay en toda esta investigación un solo elemento que nos conduzca a decir esto es por el bien del país. Lo cual estamos viendo entonces un sistema judicial, un poder judicial permeado por la política, permeado por la delincuencia y lamentablemente permeado también por un muy bajo nivel de ética de los funcionarios y servidores públicos y un muy bajo nivel profesional. Porque en este tiempo de audiencias, usted imaginará, apreciado Néstor, hemos podido los abogados estudiosos mirar qué sucede en las audiencias. Y lo único que hemos visto es un nivel profesional muy bajo, que realmente da vergüenza ajena y que afecta al foro jurídico. Porque esto, insisto, afecta al foro jurídico también. Porque son abogados, operadores del sistema, quienes han hecho quedar muy mal a esta profesión tan noble que debería servir precisamente para transformar la sociedad y no para hundirla más como han hecho. Permítame hacerle una pregunta adicional. Usted acaba de mencionar algo que también me parece clave dentro de este debate en el Ecuador. El hecho de que la justicia haya sido permeada por la política, por la delincuencia y dentro de esto por el crimen organizado, pero adicionalmente
por el ejercicio de malos profesionales del derecho. Frente a todo este desorden, lo que se está ocasionando, las secuelas que esto ha dejado dentro de la credibilidad de la función judicial, ¿por dónde empezamos a resolver todo este desorden? Vea, yo creo que en medio de las malas noticias y el análisis que lamentablemente es estremecedor, porque no hay otra realidad, estremece esta realidad, vea, también es esperanzador, Néstor. Yo creo que es esperanzador que podamos los ecuatorianos finalmente, al fin, conocer lo que sucede en el país. Y es esperanzador mirar que aún en medio de la lógica de una nube oscura, extrema, existen funcionarios valiosos y juristas valiosos en el país también, como es el caso de la Fiscal General del Estado. Yo creo que esta es una depuración del sistema. Yo creo que el sistema judicial no únicamente que necesita o requiere de las clásicas declaratorias de emergencia, no que necesita única y exclusivamente de papeles que decreten una emergencia. No. Aquí hay un tema estructural fundamental. Yo creo que el trabajo de la fiscal es importante para depurar, porque en el Ecuador existen leyes y códigos suficientes. Lo que hay que hacer es aplicar. Lo que hay que hacer es tener jueces y fiscales, como estamos mirando en este caso, con personalidad, funcionarios públicos con personalidad que apliquen la ley. Doctor. Y que permitan depurar el sistema. Yo creo que este es un punto de partida entonces importante en esto. Esto es esperanzador también. ¿Cómo lograr, dentro de ese panorama también esperanzador, que esa depuración no solamente alcance el primer nivel, sino también que pueda circunscribirse a otros territorios, en zonas del país donde tal vez los controles sean mucho más débiles y donde el crimen organizado haya permeado más la estructura del Estado ecuatoriano? Yo creo que se repite en la misma fórmula, en la fórmula de la aplicación de la ley, en la fórmula de un Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo, disciplinario, precisamente el Poder Judicial, con personalidad. Hoy está el presidente actual en funciones, que está en una suerte de subrogación temporal, ¿verdad? El doctor Román. Yo entiendo que el doctor Román tendrá que dar también símbolos al país, señales al país, precisamente de que hay este ánimo de depuración. Y no hay cómo demorar mucho. Claro. Y no hay cómo demorar mucho precisamente porque ya el trabajo realizado por la Fiscal General del Estado es un trabajo fundamental que necesita el espíritu patriótico de todos, el espíritu de cuerpo patriótico de todos, precisamente para llevar adelante a feliz término lo que a usted le preocupa y que preocupa a todos los ecuatorianos, porque esto es quizás únicamente la punta del iceberg y seguramente en las bases encontraremos mucho más y los ecuatorianos debemos mantenernos atentos, pero es importante que los funcionarios y servidores públicos, insisto, como el Consejo de la Judicatura actual, actúe sin temor, con personalidad, con la misma personalidad que demanda y exige un momento tan importante para el país. Esto no hay que preocuparse más allá de la verdad. Hay que decir las cosas como son. Las crisis no son solamente económicas, hay crisis institucionales y esta es una de ellas. Y seguramente hay que comprender que las crisis institucionales son más graves que cualquier otra crisis. Porque si usted no tiene instituciones y órganos serios y solventes, no puede resolver las urgencias de los ecuatorianos. Definitivamente. Aquí al final del día los que se están burlando son los que están siempre al margen de la ley. Los bandidos, los delincuentes que disfrutan de un poder judicial que se encuentra en una dificultad tan tamaña, tan enorme, tan grande que hace tanto daño a la institucionalidad. Bueno, me quedo con algunos conceptos suyos, doctor Chalco. La necesidad de que podamos tener un Estado mucho más fuerte, una justicia también mucho más sólida y también la necesidad también de que se depuren las instituciones, sobre todo aquellas vinculadas con el sector de la justicia. Le agradezco mucho por el tiempo que nos ha concedido en esta noche. Para mí ha sido un honor el poder compartir con usted, apreciado Néstor, y con quienes ven The News. Muchísimas gracias. Una buena noche también para el doctor José Chalco Salgado, abogado constitucionalista.